en Chiang Mai, se celebró el funeral de Luang Por Insom. Invitaron a Luang Por a asistir al funeral en el templo, pero no pudo ir porque justo tenía trabajo aquí. Cada vez hay menos grandes monjes venerables. Luang Por Insom fue un monje extremadamente poderoso. Era pequeño de estatura, pero su corazón era inmenso, muy fuerte. Practicó y luchó toda su vida, entregando su existencia como ofrenda, siendo un ejemplo extraordinario. Tuve la oportunidad de conocerlo y verlo 2 o 3 veces, pero no hablamos de Dharma. Él compartía otras cosas, sus experiencias de práctica. En Mansalien, cerca de Salavén, antes había vastos bosques llenos de animales feroces, virus y muchas minorías étnicas. Cuando iba de peregrinación a los bosques, durante el día, con el calor abrasador, buscaba cuevas para refugiarse y encontrar algo de frescura. Una vez, al entrar en una cueva, vio un árbol largo que sobresalía y se acostó sobre él para descansar. Mientras estaba sentado, sintió como si estuviera ocurriendo un terremoto. Observó con atención y notó que el suelo no se movía, era el árbol en el que estaba sentado el que vibraba. Encendió su linterna y miró, estaba sentado sobre una serpiente. La serpiente estaba dentro de la cueva. Al iluminarla, vio su cabeza y sus ojos, pero no su cola. Pensó, ¡ay! Esta vez estoy en problemas, atrapado en una cueva con una serpiente. El espacio era pequeño, así que cambió de lugar, se sentó en el suelo apoyándose contra la pared de la cueva y hizo un voto en su mente, si es mi karma negativo manifestándose y debo ser devorado, que así sea. Pero si no hay karma negativo, que no nos hagamos daño mutuamente. Luego entró en meditación, con la mente concentrada. Cuando la mente está enfocada, el mundo externo desaparece, no hay cuerpo, no hay serpiente, no hay cueva, solo una mente única, en paz interior. Cuando salió de la meditación, la serpiente ya se había ido. Tal vez estaba satisfecha y no quiso comerlo, así que simplemente se fue. Compartió esta historia de manera muy divertida. Habló de encuentros con tigres, leones, elefantes, cosas que en nuestra era ya no vemos. Ahora solo vemos cerdos saltarines, y todos hacen fila para verlos en el zoológico. Los lugares verdaderamente adecuados para la práctica ya son difíciles de encontrar. Los bosques ya tienen dueños. ¿Qué lugar no tiene dueño? Incluso los árboles se han convertido en dueños. Los lugares realmente aptos para la práctica ya no existen, son muy difíciles de encontrar. Los grandes monjes del pasado solían peregrinar, buscar montañas y bosques. En nuestra era, eso ya no existe. Vayas donde vayas, hay multitudes de personas, y en todos lados hay señal de celular. En el templo, Luang Por prohíbe a los monjes usar el celular para entretenimiento. Pueden usarlo si es necesario, pero no para jugar, porque si lo usan, todo se arruina, la mente se dispersa. Ya de por sí la mente está dispersa, y si juegas con el celular, se vuelve aún más caótica, y la práctica no progresa. Ya no tenemos lugares para practicar, por eso Luang Por siempre nos dice, practica donde estés, sin excusas. No digas que un lugar no es adecuado o que otro es mejor. No uses el lugar como excusa, ni el tiempo, diciendo que este momento es bueno o aquel no, que ahora hace demasiado calor o demasiado frío. Todo eso son excusas. En cualquier lugar y en cualquier momento, debes ser capaz de practicar. Entrénate para ello. Para practicar, lo más importante es la atención plena. Debes tener atención plena en cualquier lugar y en cualquier situación. Así es como los grandes monjes enseñaron a Luang Por. El venerable Luang Por Dune dijo, la atención plena es crucial, indispensable en cualquier lugar y en cualquier momento. Luang Por practica enfatizando la atención plena. Cuando era joven, como todos, pensaba que la práctica era solo buscar la calma. Al meditar, quería que la mente estuviera tranquila, solo eso. Pero con el tiempo, practicando sin cesar, descubrí que hay muchos tipos de calma, y la mayoría son estúpidas. La calma somnolienta o la calma depresiva fortalecen las aficiones. Lo esencial es la atención plena. La calma debe ir acompañada de atención plena, esa es la que funciona. Por eso los grandes monjes dicen que la atención plena es indispensable en todo momento y lugar. Algunos enseñan que no se debe practicar en el baño porque los dioses lo criticarían. ¿Qué dios te sigue al baño? Incluso en el baño debes tener atención plena. No hay excepciones. ¿Por qué dicen que no se debe practicar en el baño? En la antigüedad, los baños eran solo un hoyo con 2 tablas encima. Si meditabas y te concentrabas, podías caerte al hoyo, por eso no lo permitían. Pero ahora, puedes practicar sentado en el baño, porque ya no hay peligro.
Cuando Luangpor sale a hacer diligencias, a veces va al baño en las gasolineras de las autopistas. En las autopistas hay 2 o 3 lugares con baños, pero nunca están libres. La gente entra, se sienta a jugar con el celular, y el baño está ocupado. Uno está apurado y a veces ni siquiera tiene oportunidad de usarlo. Se supone que deberías tener atención plena al ir al baño, pero ¿dónde está la atención? Solo hay distracción. Entrena diligentemente la atención plena. Con atención plena, obtienes disciplina, con atención plena, obtienes concentración, con atención plena, surge la sabiduría. Con atención plena, cuando la disciplina, la concentración y la sabiduría están completas, surge la liberación, el camino noble y los frutos nobles. Por eso, la atención plena es fundamental. Buscar solo la calma sin razón alguna es incorrecto. Una buena concentración debe ir acompañada de atención plena. La concentración sin atención plena es errónea, meditas y te confundes, olvidas quién eres. Eso es concentración errónea, una pérdida de tiempo. ¿Por qué practicar así? Si ya careces de atención plena, meditar solo agrava la falta de atención. Hablando de la atención plena, ¿cómo luce? La atención plena en sí misma es no yo, no puedes ordenarle que surja. Debemos entender, ¿cuál es la causa que genera la atención plena? La atención plena surge cuando la mente recuerda firmemente el objeto de observación. Esto es la causa próxima de la atención plena. Los objetos de observación son todos los fenómenos materiales y mentales. Por lo tanto, la mente que recuerda firmemente el objeto es la causa próxima de la atención plena. Debemos entrenarnos para observar los objetos. Los objetos incluyen fenómenos materiales y mentales, que son las partes que componen nuestro cuerpo y mente. Esfuérzate por sentir y conocer estos fenómenos. Por ejemplo, se consiente al exhalar, se consiente al inhalar. Cuando pierdes la atención y olvidas si estás exhalando o inhalando, eso se llama falta de atención. Si exhalas y eres consciente, inhalas y eres consciente, y entrenas continuamente así, pronto te darás cuenta cuando pierdes la atención, o, olvidé la respiración. En cuanto lo notes, regresa a observar la respiración. Si olvidas de nuevo después de un momento, pero te das cuenta pronto, déjalo ir y vuelve a la respiración con atención. No intentes corregir, mi mente está dispersa, ¿cómo la calmo? ¿Cómo no olvido la respiración? No puedes hacerlo, porque la mente es no yo. No intentes controlarla. Practica un objeto de meditación, como la respiración. Si la mente se distrae y olvida el objeto, en cuanto lo notes, regresa al objeto. Sé un poco más astuto, casi todos lo hacen mal. Cuando la mente se distrae y piensa en algo, al darte cuenta, no intentes arrastrarla de vuelta ni aferrarte a ella. Eso es una mente no saludable. Déjala ir, regresa a cero y comienza de nuevo con el objeto. Si la mente se distrae otra vez, date cuenta a tiempo, déjala ir y regresa al objeto. La mente no es una sola. Creemos que hay una sola mente, así que cuando se distrae, pensamos que debemos traerla de vuelta. Pero en realidad, la mente está en un estado constante de surgir y cesar. Algunas mentes son saludables, otras no. Las mentes distraídas no son saludables, no las retengas ni sientas apego por ellas. Por ejemplo, al observar la respiración, si la mente se distrae y piensa en algo, en cuanto lo notes, regresa a cero y comienza de nuevo. No intentes contrarrestar la distracción y preguntes cómo evitarla. No puedes, porque la mente es no yo. Cuando la mente se distrae, déjala ir, esa mente ya ha cesado. En el momento en que te das cuenta de la distracción, ya tienes atención plena. Reconocer a tiempo el objeto, como la distracción o el desasosiego, es atención plena. Observa los objetos con frecuencia. Si tu mente tiende a divagar, entrena con tu objeto de meditación. Cuando la mente divaga, date cuenta, cuando divaga de nuevo, date cuenta. En el instante en que la mente divaga, la atención plena recuerda ese estado. Cuando la mente es absorbida por pensamientos o salta de un lado a otro, si puede recordar el objeto, la atención plena surge automáticamente. No necesitas calmar la mente ni hacerla estable, la mente se calmará y estabilizará por sí misma. Si tienes atención plena y captas a tiempo el objeto que surge, observa el objeto, no el contenido de los pensamientos. Por ejemplo, si la mente divaga y piensa en un gato o un perro que amas, en cuanto te des cuenta, no te enfoques en el contenido del pensamiento, el gato o el perro. Lo importante es darte cuenta de que la mente se distrajo. Cuando Luangpor conoció al venerable Luangpor Dune por primera vez, él le dijo que observara la mente. Luangpor no sabía cómo hacerlo, así que recitaba en su mente, Buo Susudo Galuna Mabo.
Hay varias formas de hacerlo. La gente común recita Buosusudo Galuna Mabo, y se enfoca en el contenido de la recitación, pero eso no funciona. Luangpor no veía el contenido de Buosusudo, sino que veía que la mente estaba pensando. Si te enfocas en el contenido de la recitación, no estás observando el objeto. El contenido de la recitación no corresponde a un objeto real, es un concepto. Los fenómenos materiales y mentales son los objetos reales. Cuando pensamos en algo, si nos enfocamos en el contenido, eso es un concepto, no genera atención plena. Puedes pasar todo el día pensando sin que surja la atención plena. Pero cuando te das cuenta en el instante en que la mente piensa, ese pensamiento cesa, y la mente consciente surge inmediatamente, estabilizándose. En el momento en que surge la atención plena, la concentración correcta, el estado de estabilidad mental, siempre surge simultáneamente, de forma automática. Por lo tanto, entrena para observar el objeto. La mente que recuerda firmemente el objeto es la causa próxima de la atención plena. El objeto son los fenómenos materiales y mentales, no el contenido de los pensamientos. Por ejemplo, al recitar Buda, 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 y mantenerte enfocado en Buda, solo obtienes calma. Pero si recitas Buda, Buda, y te das cuenta de que la mente está pensando en Buda, en ese instante surge la atención plena, y la concentración correcta siempre surge simultáneamente. La mente se estabiliza, convirtiéndose en el conocedor, el despierto, el gozoso, de inmediato. Por eso, debemos entrenar la atención plena observando los objetos, que son todos los fenómenos materiales y mentales. Observa el cuerpo al exhalar, sé consciente, al inhalar, sé consciente, al caminar, estar de pie, sentarte o acostarte, sé consciente, cuando el cuerpo se mueve o se detiene, sé consciente, continuamente. Por ejemplo, mientras escuchas a Luangpor dar un discurso, a veces asientes porque entiendes, pero asientes sin atención plena, sin darte cuenta de que el cuerpo está asintiendo. Debes ver que el cuerpo está en movimiento. Pero si piensas en el contenido del discurso y lo comprendes, eso no es un objeto, el contenido del pensamiento no es un objeto, es un concepto. El síntoma de la mente pensando es el objeto. Al principio, cuando Luangpor entrenaba en la observación de objetos, no usaba la atención a la respiración, sino la atención a la mente, porque el venerable Luangpor Dun le dijo que observara la mente. Luangpor observaba, cuando surgía la ira, sabía que había ira, pero no se enfocaba en el motivo de la ira. Supongamos que vemos a alguien que odiamos. Si sabemos que estamos odiando a esa persona, eso aún está mezclado con pensamientos. Pero si observamos el objeto, la ira surgiendo en el pecho, subiendo a la cabeza, controlándola, ordenándonos hacer o decir cosas negativas, en el momento en que lo sabemos, la ira cesa inmediatamente. Entrena para observar el objeto en sí mismo, y la verdadera atención plena surgirá. Cuando surge la verdadera atención plena, la concentración correcta siempre surge simultáneamente. Por lo tanto, mantén el principio de entrenar en la observación de los objetos. Si eres hábil observando fenómenos materiales, observa el cuerpo; si eres hábil observando fenómenos mentales, observa la mente. Luangpor enseña desde la perspectiva de los suttas; si lo hiciéramos desde la perspectiva de la Abhidhamma, observar los fenómenos materiales sería lo más difícil. Observar el cuerpo al exhalar o inhalar aún no es observar el verdadero material. Los fenómenos materiales en movimiento no son el verdadero material. ¿Qué es el verdadero material? El verdadero material son los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Si estudiamos desde la perspectiva de la Abhidhamma, debemos profundizar hasta los 4 elementos, pero en realidad, sin una verdadera concentración meditativa, es imposible llegar a ese nivel. Por eso, las escrituras canónicas enseñan que la atención al cuerpo es adecuada para los practicantes de la calma mental, samatha, mientras que la atención a la mente es adecuada para los practicantes de la introspección, vipassana. Así lo explican las escrituras. Pero desde la perspectiva de los suttas, se enseña: sé consciente del cuerpo al exhalar, sé consciente del cuerpo al inhalar, sé consciente al caminar, estar de pie, sentarte o acostarte, sé consciente cuando el cuerpo se mueve o se detiene. Aquellos que alcanzaron el estado de Arahant lo hicieron estudiando los suttas. Escuchando las enseñanzas del Buda, la mayoría se basaba en los suttas, y solo unos pocos profundizaban en el ámbito de la Abhidhamma. Por ejemplo, el Buda enseñó sobre Tikalaka, atención a las sensaciones, que, aunque está en los suttas, pertenece al ámbito de la Abhidhamma, porque el nivel de Sariputta era más elevado. Pero para nosotros, basta con practicar a un nivel más sencillo. Si observamos el cuerpo que exhala no es yo, el cuerpo que inhala no es yo, entonces, todo el cuerpo no es yo. No es necesario saber demasiado ni separar los elementos de tierra, agua,
fuego y aire, porque no es fácil lograrlo. La separación de los elementos, según los suttas, se hace de una manera, según el Abhidhamma, de otra. En los suttas, se divide así: ¿qué es el elemento tierra? Cabello, vello corporal, uñas, huesos, eso es el elemento tierra. ¿Y el elemento agua? Orina, pus, etc. Pero desde la perspectiva del Abhidhamma, incluso un solo cabello contiene los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Si escupimos, no es solo agua. ¿El saliva tiene olor? Sí, el olor es un tipo de fenómeno material. ¿Tiene color? El color es otro tipo de fenómeno material. ¿Tiene sabor? No lo probamos, pero la saliva tiene sabor, también un fenómeno material. Si separamos los fenómenos materiales hasta llegar a los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, hay que dividirlos minuciosamente, y cada fenómeno material tiene muchos componentes. Estudiar así es bueno para aprobar exámenes, pero para liberarse del sufrimiento es un poco difícil. ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible. Si la mente realmente tiene concentración. Por ejemplo, Luangpor compartió una vez, vio un montón de excremento de perro, húmedo, con moscas verdes posadas encima, y sintió un escalofrío. En el momento en que sintió ese escalofrío y reconoció la repulsión desapareció, y la mente se estabilizó. Pero ese día, la mente fue asombrosa, realmente no yo. Odiaba el excremento, pero se sumergió en él. La mente se zambulló en el excremento y lo descompuso, el color era color, el olor era olor, el sabor no lo probó porque no quiso. Separó el color, el olor, el elemento fuego, el elemento aire, el elemento agua. Al analizarlo, al final solo quedó el elemento tierra seco, un excremento seco. Aunque al principio era fresco y húmedo, la mente, de manera milagrosa, descompuso el excremento en tierra, agua, fuego y aire. Incluso en un montón de excremento hay tierra, agua, fuego y aire. Si practicamos la concentración meditativa y observamos el cuerpo, también podemos descomponerlo. Por ejemplo, en el corazón hay tierra, agua, fuego y aire, en el hígado también. Pero es difícil. Si no somos practicantes de la calma mental, ver los 4 elementos es muy complicado. Por eso, debemos observar de manera más simple. ¿El Buda enseñó una forma simple? Sí, lo hizo. En la atención al cuerpo, todo comienza de forma sencilla: sé consciente del cuerpo al exhalar, sé consciente al inhalar. Si ves que el cuerpo que exhala no es yo, que el cuerpo que inhala no es yo, entonces todo el cuerpo no es yo. O observa el cuerpo al caminar, estar de pie, sentarte o acostarte. En este momento, mientras estamos sentados, si la mente tiene concentración y alcanza un estado de concentración momentánea, un instante de concentración, podemos ver que el cuerpo es un objeto observado. Cuando escuchamos las enseñanzas de Luangpor, naturalmente alcanzamos concentración. Siente el cuerpo, prueba, ¿puedes sentirlo? El cuerpo es un objeto observado, no es yo. Lo que es observado no es yo. El cuerpo es un objeto observado, por lo tanto, no es yo. ¿El nirvana es yo o no yo? El nirvana también es un objeto observado, por lo tanto, es no yo, no es yo. Todos los objetos, cualquier cosa que sea observada, son no yo. Entonces, en este momento, mientras estamos sentados, el cuerpo sentado es solo un montón de materia, como un robot. Está colocado en la silla, y este robot puede exhalar e inhalar, pero no es yo. No es una persona, no es un ser, no es yo, no es otro. Intenta sentir el cuerpo. ¿Puedes sentir todo el cuerpo de una vez? ¿Lo percibes? Es un objeto observado, no es yo. O puedes observar una parte a la vez, como el cabello. Siente tu cabello, ¿el cabello dice que es yo? ¿Lo ves? El cabello es un objeto observado, no dice que es yo. Una vez, fui con varios hermanos mayores a rendir homenaje al venerable Luangpor Aing. El venerable nos pidió que nos sentáramos en postura de loto durante más de 1 hora mientras él enseñaba. Al final, solo 2 personas pudieron mantener la postura, Luangpor y otro hermano que trabajaba en la compañía eléctrica. El venerable preguntó, ¿cómo estáis? ¿Cómo se siente la postura de loto? El hermano respondió, ¡ay, duele! Las piernas duelen mucho. El venerable continuó, las piernas dicen que duelen. Lo entendimos de inmediato porque practicábamos. Las piernas no son yo. Lo que duele no son las piernas no duelen. El dolor está mezclado con las piernas. El dolor es otro agregado, el agregado de la sensación. Las piernas son el agregado material. Las piernas nunca han dolido ni se han quejado.
Quien se queja es la mente. Por eso podemos verlo. Pero ese hermano no lo entendió. Cuando el venerable preguntó, las piernas dicen que duelen, él respondió con sinceridad y ternura, de verdad duele. No estoy mintiendo. El venerable se rió y no dijo nada más. Era una persona de corazón bondadoso, muy adorable, realmente adorable. Los grandes monjes del pasado eran muy adorables. Algunos parecían severos, pero eran adorables. Por ejemplo, Ajanma Abua parecía muy estricto, pero era adorable. Si lo observas bien, su compasión no era menor que la de otros. Si te quedabas atascado en la práctica y le pedías consejo, respondía de inmediato, yendo directo al punto. Si tienes atención plena y observas el cuerpo sentado, puedes desarrollar sabiduría, el cuerpo no es yo. Si tienes atención plena, puedes seguir desarrollando sabiduría, el cuerpo que exhala no es yo, el cuerpo que inhala no es yo. O puedes observar la impermanencia, el cuerpo que exhala es impermanente, el cuerpo que inhala es impermanente. También puedes practicar así. Por lo tanto, entrena constantemente en observar los objetos. Cuando observes el objeto de la exhalación o la inhalación, si pierdes la atención por un instante, date cuenta de inmediato, me distraje. Luego regresa a observar la respiración del cuerpo. Entonces, la mente entrará en la fase de desarrollar sabiduría, viendo que el cuerpo que respira no es yo, que es un fenómeno impermanente y no yo. Así es como se camina en la práctica, no haciendo que la mente se detenga o quede vacía e inmóvil. Eso es una pérdida de tiempo. ¿Por qué digo que soy obstinado? Me estoy regañando a mí mismo, porque Luangpor practicó concentración durante 22 años, solo buscando calma, sin desarrollar sabiduría. Fue una pérdida de tiempo. Al meditar, alcanzaba la calma instantáneamente, entrando y saliendo con gran habilidad. Pero para desarrollar sabiduría, necesitas atención plena para observar. Si tienes atención plena, al ver el cuerpo exhalar, inhalar, o al notar que la mente se distrae, cualquier movimiento del cuerpo será captado naturalmente. No necesitas esforzarte por ser consciente, la atención surgirá por sí misma. Algunas personas entrenan para ser conscientes del movimiento del cuerpo, pero casi el 100% no lo hacen correctamente. Algunos se enfocan en la mano, otros piensan en la mano, y algunos se distraen pensando en otras cosas. Lo que necesitas es solo ser consciente. El venerable Luangpor Kantien, discípulo de Luangpor Tian, compartió que al principio, Luangpor Tian enfatizaba la atención plena, pero la mayoría no podía hacerlo, así que creó los 14 movimientos de manos. Luangpor Kantien dijo que los 14 movimientos surgieron después, originalmente, Luangpor Tian enseñaba atención plena, pero como la mayoría no lo lograba, desarrolló los movimientos de manos. Sin embargo, al practicar los 14 movimientos, las personas se apegaban a ellos, perdiendo la atención plena y enfocándose en las manos, lo que seguía siendo incorrecto. Debes darte cuenta a tiempo. Si haces los movimientos de manos y usas el movimiento como un hogar temporal, si ves que solo es materia en movimiento y la mente es el observador, estás desarrollando sabiduría a través de la observación de los fenómenos materiales. Si la mente se va a la mano, date cuenta a tiempo, si la mente piensa en la mano, date cuenta a tiempo, si la mente se distrae pensando en otra cosa, date cuenta a tiempo. Si haces los movimientos de manos pero te das cuenta de la mente a tiempo, estás observando la mente. ¿Lo ves? El mismo objeto de meditación puede usarse para observar el cuerpo o la mente. Por ejemplo, al respirar, si la mente se distrae y lo sabes, estás observando la mente, usando el cuerpo como un cebo. Si observas el cuerpo y ves que es un objeto observado, un montón de materia, estás desarrollando sabiduría a través de la observación del cuerpo. Hay una diferencia. Por lo tanto, el mismo objeto de meditación puede practicarse desde diferentes ángulos, y puede ser correcto o incorrecto. Por ejemplo, al ver una imagen con los ojos, hay varias formas de verlo. La gente común, al ver una imagen, como un pollo, hace que la mente se vaya al pollo, eso es distracción. Lo mismo pasa con un gato o un perro, la mente va hacia lo que ve. Pero si tienes atención plena y sabes que la mente se fue a la imagen, eso es darse cuenta a tiempo. Algunas personas se enfocan en el nervio óptico, imaginando que están limitando la percepción a través del ojo, pero eso es demasiado complicado. Limitar la percepción al nervio óptico, diciendo que no es yo, es perder el tiempo. Por ejemplo, al ver una imagen, algunos dejan que la mente se vaya a la imagen, otros se enfocan en el ojo o en el nervio óptico, otros observan la mente, sabiendo que la mente se fue a la imagen. ¿Lo ves? Una simple acción como ver una imagen puede hacerse de muchas formas, aunque es solo un pequeño detalle.
Por eso, aprender un objeto de meditación verdadero es divertido, pero cada persona tiene su propio camino. No es necesario practicar todo. Si entiendes profundamente un solo objeto, el resto no será difícil. Por ejemplo, hay 10 meditaciones de Kasina. Si dominas una, las otras 9 no serán difíciles, las alcanzarás rápidamente. Así que elige un objeto de meditación que te resulte cómodo y factible. Si te va bien con la respiración, respira. Si te va bien recitando Buda, recita Buda. Hablando de Buda, los que han estudiado mucho las escrituras dirán que recitar Buda, Buda es samatha. ¿Es correcto? Sí, lo es. Pero, ¿puede usarse para vipassana? Sí, si sabes cómo. Si recitas Buda, Buda para calmar la mente, es samatha. Pero si recitas Buda, Buda y sabes que la mente está pensando en Buda o se distrae en otra cosa, eso es atención a la mente, desarrollando sabiduría a través de la observación de la mente. La atención a la mente incluye tanto samatha como vipassana. La atención al cuerpo, a las sensaciones, a la mente y a los fenómenos mentales incluye ambos. Si observas continuamente un solo objeto, es samatha, pero si ves las 3 características, impermanencia, sufrimiento, no yo, entras en vipassana. Por ejemplo, cuando Luangpor observa la mente, al ver una imagen con los ojos, la mente cambia, y la atención plena lo capta a tiempo. Al escuchar un sonido, surgen sensaciones de placer o displacer en la mente, y la atención plena lo capta a tiempo. Saber a tiempo los cambios de la mente tras el contacto de los 6 sentidos con sus objetos es usar la atención a la mente. Si sigues observando continuamente, verás, la mente no es yo, solo es una percepción, ¿qué es la mente? La mente es simplemente la función de percibir. No hay mentes individuales, se habla de una mente por hábito lingüístico. En Tailandia, usamos clasificadores lingüísticos. Por ejemplo, un elefante, una cabeza de elefante, una pieza de elefante. En el bosque, no se dice cabeza, sino pieza. Cada cosa tiene su clasificador. El agua tiene vasos, las personas, personas, los perros, perros. Los clasificadores como cabeza, pieza o individuo son convenciones. La mente es lo mismo, no tiene forma. Como no sabemos cómo llamarla, decimos una mente, pero suena extraño. Hablar de 95 mentes confunde, diciendo que hay 8 mentes virtuosas, 8 mentes no virtuosas, 8 mentes resultantes, como si fueran objetos separados. Pero en realidad, no hay mentes individuales. Si hay una mente como objeto, eso es un fenómeno meditativo, no es real. La verdadera mente no tiene ubicación, no viene ni va, surge y cesa en el mismo lugar. Aprendemos poco a poco. Cuando el venerable Luangpor Dun le dijo a Luangpor que observara la mente, Luangpor vio que tras el contacto de los ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente con sus objetos, la mente cambiaba. A veces había placer, a veces sufrimiento, eso pertenece a la atención a las sensaciones, pero en el aspecto mental. Las sensaciones físicas y mentales están en lugares diferentes. Mientras estudiaba con Luangpor Dun, Luangpor observaba las sensaciones mentales. Al ver una imagen, la mente sentía placer, y lo sabía, al escuchar un sonido, sentía sufrimiento, y lo sabía. Al llegar a este punto, se vuelve más sutil. Cuando hay placer, a menudo se mezcla con el apego, cuando hay sufrimiento, a menudo se mezcla con la aversión. Entonces ves las aflicciones, y eso es la atención a la mente. Por eso, el Buda enseñó de manera secuencial, comenzando por el cuerpo. Pero si eres hábil, puedes empezar por cualquier punto. Si no sabes por dónde entrar, comienza por el cuerpo, exhala, inhala. La atención a la respiración es lo primero en la atención al cuerpo, porque siempre estamos respirando. Si puedes ser consciente al exhalar e inhalar, puedes estarlo todo el día. Si al respirar sientes placer en la mente, pasas de observar la respiración a observar la mente, entrando en la atención a las sensaciones. Puedes observar aún más sutilmente. Cuando hay placer, el apego se mezcla, cuando hay sufrimiento, la aversión se mezcla, cuando no hay ni placer ni sufrimiento, la ignorancia se mezcla. Entonces ves las aflicciones, y eso es la atención a la mente. Luego, ves aún más sutilmente, cada aflicción tiene una causa, cada cualidad virtuosa también tiene una causa. Puedes profundizar en las causas y los efectos, entrando en la atención a los fenómenos mentales. La causa suprema es la originación dependiente. ¿De dónde surge el sufrimiento? Del nacimiento. ¿Qué es el nacimiento? Es obtener ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente. Al practicar,
abandonamos primero los ojos, oídos, nariz, lengua y cuerpo, y luego la mente. Abandonar la mente no significa descuidarla, sino no aferrarse a ella, no tomarla. Hay nacimiento porque hay existencia. ¿Qué es la existencia? Es el funcionamiento de la mente. ¿Por qué funciona? Porque se aferra, creyendo que esto es yo o mío. Entonces se esfuerza por proteger, aferrarse, luchar, para mantener el placer o escapar del sufrimiento. Ese esfuerzo es la existencia, que lleva al nacimiento. ¿Por qué hay aferramiento? Porque hay deseo. ¿Qué desea? Quiere obtener placer y evitar el sufrimiento. Las sensaciones son la causa del deseo. Si hay sensaciones, surge el deseo o el anhelo. Al practicar, ves todo este proceso. Si ves las causas y los efectos, entras en la atención a los fenómenos mentales. En la atención a los fenómenos mentales, al principio están los 5 obstáculos, que son aflicciones habituales que impiden el crecimiento espiritual. También obstaculizan virtudes como el trabajo diligente, con los 5 obstáculos, te vuelves perezoso. Si practicas hasta la atención a los fenómenos mentales, ves cómo surgen los 5 obstáculos del deseo. Si la mente entra en jhana, concentración profunda, los 5 obstáculos pierden su poder. Las cualidades virtuosas son los 7 factores del despertar, también dentro de la atención a los fenómenos mentales. El factor de la atención plena en los 7 factores del despertar es diferente de la atención común. El factor de la investigación de los fenómenos no es análisis mental. Incluye el factor del esfuerzo, el gozo, la tranquilidad, la concentración y el desapego. Todos están orientados a la liberación. Si el desapego es solo calma, no es un factor del despertar. Los 7 factores del despertar están dirigidos a la pureza y la liberación. Si la mente llega a este punto, alcanza la sabiduría del desapego, permaneciendo neutral por la sabiduría suprema. Al ver la verdad, que el cuerpo y la mente no son yo ni míos, que son sufrimiento, surge la sabiduría, y puede soltar, alcanzando la liberación. Los 7 factores del despertar son cualidades que conducen a la liberación, y se aprenden de manera secuencial. Normalmente, Luangpor no habla mucho de la atención a los fenómenos mentales, porque está más allá de nuestro nivel. Simplifiquemos, si tienes mucha ira, observa tu mente. Cuando la mente está enojada, sábelo, cuando no está enojada, sábelo. Con eso basta. Ayer también enseñé a los monjes. Mientras limpiaban el cuarto de Luangpor, fregando las ventanas al atardecer, varios ayudaban. Les dije, practiquen, ¿lo ven? La mente siempre está deseando algo, quiere esto, quiere aquello, quiere practicar, quiere saber, quiere ver, quiere convertirse, quiere obtener, quiere estar bien, quiere liberarse. Deben saber que hay deseo. Cuando la mente desea algo, date cuenta a tiempo, cuando desea otra cosa, date cuenta a tiempo. ¿Es suficiente con eso? Sí, es suficiente. Esto pertenece a la atención a la mente. Cuando hay apego, sábelo, el deseo es solo una forma más intensa de apego. Solo observa el par de querer y no querer. Si practicas esto, ¿cómo no vas a alcanzar los frutos del camino? Entrena poco a poco. ¿Es demasiado difícil? ¿La enseñanza de hoy es muy complicada? Algunos dicen que es difícil. Es difícil porque nunca lo hemos visto. Si lo ves, se vuelve simple. Antes de que fuera simple para otros, también les resultó difícil. No importa si hoy es difícil, en el futuro será simple. Si hoy es difícil y te desanimas, no estudias ni practicas, la próxima vida será peor, porque la mente se volverá más frágil y seguirá siendo obstinada. Pero si comienzas a luchar hoy, si estás dispuesto a enfrentar las dificultades ahora, el futuro será más fácil que el presente. Enseñanza sobre la práctica de la atención plena y la conciencia en la vida diaria. Hoy, en Chiang Mai, se celebra el funeral de Luangpor Insom. El templo invitó a Luangpor a asistir, pero no pudo ir debido a compromisos laborales aquí. La disminución de los grandes maestros. Los monjes venerables y virtuosos son cada vez más escasos. Luangpor Insom fue un monje excepcionalmente poderoso. Aunque era de baja estatura, su corazón era inmenso y su determinación inquebrantable. Practicó y luchó a lo largo de su vida, entregándose por completo, siendo un ejemplo admirable. Tuve la oportunidad de conocerlo y verlo 2 o 3 veces, pero no discutimos sobre el Dhamma. En cambio, compartió sus experiencias de práctica. Vivió en Mansalien, cerca de Salaben, una zona que en el pasado estaba cubierta de densos bosques, llenos de animales feroces, virus y diversas minorías étnicas. Cuando realizaba peregrinaciones, entraba en los bosques.
Durante el día, el calor era intenso, por lo que buscaba cuevas para refugiarse y descansar. En una ocasión, al entrar en una cueva, vio un árbol largo que sobresalía de la pared y se acostó sobre él para descansar. Mientras estaba sentado, sintió como si estuviera ocurriendo un terremoto. Observó y se dio cuenta de que el suelo no se movía, era el árbol el que vibraba. Encendió su linterna y descubrió que estaba sentado sobre una serpiente que se encontraba dentro de la cueva. Al iluminarla, vio su cabeza y sus ojos, pero no su cola. Pensó, oh no, estoy en problemas, atrapado en una cueva con una serpiente. El espacio era reducido, así que cambió de lugar, se sentó en el suelo y se apoyó en la pared de la cueva. Hizo un voto en su mente, si mi karma negativo me lleva a ser devorado, que así sea. Pero si no hay karma negativo, que no nos hagamos daño mutuamente. Luego entró en meditación, concentrando su mente. En ese estado de concentración, el mundo externo desapareció, no había cuerpo, ni serpiente, ni cueva, solo una mente unificada, en paz interior. Cuando salió de la meditación, la serpiente ya se había ido, quizás satisfecha o sin interés en atacarlo. Sus historias eran fascinantes. Hablaba de encuentros con tigres, leones y elefantes, cosas que en nuestra era ya no vemos. Hoy en día, solo vemos cerdos saltarines, y todos van a hacer fila para verlos en el zoológico. Los lugares verdaderamente aptos para la práctica son cada vez más difíciles de encontrar. Los bosques ya tienen dueños, incluso los árboles se han convertido en propietarios. Los lugares auténticos para la práctica ya no existen, son muy difíciles de hallar. Antiguamente, los grandes maestros peregrinaban en busca de montañas y bosques. Hoy, esos lugares han desaparecido, donde quiera que vayas, hay multitudes y señal de celular. En el templo, Luangpor prohíbe a los monjes usar el celular para entretenimiento. Pueden usarlo si es necesario, pero no para jugar, porque hacerlo dispersa la mente por completo. La mente ya está naturalmente dispersa, si se juega con el celular, se vuelve aún más caótica y la práctica no progresa. Ahora, apenas quedan lugares para practicar. Por eso, Luangpor nos recuerda constantemente, practica donde estés, sin excusas. No digas que un lugar no es adecuado o que otro es mejor, que hace demasiado calor o demasiado frío. Todo eso son excusas. Debemos entrenarnos para practicar en cualquier lugar y en cualquier momento. La importancia de la conciencia. Para practicar con éxito, el punto clave es la conciencia, sati. Debemos tener conciencia en todo lugar y en todo momento. Los grandes maestros le enseñaron esto a Luangpor. El venerable Luang Tamaabua dijo, la conciencia es crucial, indispensable en cualquier lugar y momento. Luangpor enfatiza lo mismo en su práctica, la conciencia es fundamental. Cuando era joven, como muchos, Luangpor asociaba la práctica con la calma. Al meditar, buscaba la tranquilidad, solo quería que la mente estuviera en paz. Pero con el tiempo, tras practicar incansablemente, comprendió que hay muchos tipos de calma, y que la calma estúpida o somnolienta es demasiado común. La calma que lleva a la opresión o al embotamiento fortalece los hábitos negativos. El punto crucial es tener conciencia, la calma debe ir acompañada de conciencia para ser útil. Por eso, los grandes maestros decían que la conciencia es indispensable en cualquier lugar y momento. Algunos enseñan que no se debe practicar en el baño porque los dioses lo criticarían. ¿Qué dioses te siguen al baño? Incluso en el baño debemos tener conciencia. La conciencia no tiene excepciones según el lugar. Es crucial enfatizar la práctica. ¿Por qué decían que no se debía practicar en el baño? Porque en la antigüedad, los baños eran solo un agujero con dos tablas encima. Si te concentrabas demasiado, podías caerte dentro. Por eso no se recomendaba practicar allí. Pero hoy, los baños son seguros, así que puedes practicar incluso sentado en el inodoro. Cuando Luangpor sale a hacer diligencias, a veces se detiene en los baños de las estaciones de servicio en la autopista. Encontrar un baño libre es difícil, la gente se sienta a jugar con sus celulares, ocupando los cubículos. En lugar de tener conciencia, están perdidos. A veces, Luangpor tiene que esperar sin poder usar el baño. Debemos esforzarnos por entrenar la conciencia. Con conciencia, obtenemos disciplina, sila, con conciencia, logramos concentración, samadhi, con conciencia, surge la sabiduría, paña. Cuando la disciplina, la concentración y la sabiduría están completas, surge la liberación, el camino noble y los frutos nobles. Por eso, la conciencia es fundamental. Buscar la calma sin motivo, solo por el deseo de tranquilidad, es incorrecto. La concentración correcta debe ir acompañada de conciencia.
La concentración sin conciencia es errónea, lleva a un estado de confusión o pérdida de uno mismo, lo que es una pérdida de tiempo. Si ya carecemos de conciencia, meditar para aumentar esa falta de conciencia solo agrava el problema. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo luce la conciencia? La conciencia misma es sin yo, no se puede ordenar que surja. Debemos entender cuál es la causa para que la conciencia surja. La conciencia surge porque la mente recuerda claramente los objetos, fenómenos. Esto es la causa próxima de la conciencia. Los objetos, o fenómenos, son todos los aspectos materiales, rpa, y mentales, ma. Por lo tanto, la causa próxima de la conciencia es que la mente recuerde claramente los objetos. Debemos entrenarnos en observar esos objetos, que incluyen fenómenos materiales, como el cuerpo, y mentales, como los pensamientos y emociones. Por ejemplo, observar el cuerpo al inhalar y al exhalar. Cuando no hay conciencia, olvidamos la respiración, no sabemos si estamos inhalando o exhalando, eso es la falta de conciencia. Cuando inhalamos y somos conscientes, exhalamos y somos conscientes, entrenamos continuamente de esta manera. Si nos damos cuenta rápidamente de que hemos olvidado la respiración, volvemos a ella. Respiramos un poco más, olvidamos de nuevo, pero pronto nos damos cuenta, olvidé la respiración. Al notarlo, no intentamos corregir la mente para que no se disperse o para que no olvide. Eso es imposible, porque la mente es sin yo. Simplemente dejamos que ese momento pase y volvemos a la respiración con conciencia. No se trata de corregir, ¿cómo hago para que la mente no se disperse? ¿Cómo evito olvidar la respiración? Eso no se puede lograr, porque la mente es sin yo. En lugar de corregir, practicamos un objeto de meditación, como la respiración. Cuando la mente se pierde y olvida el objeto, al darnos cuenta a tiempo, volvemos al objeto. Pero debemos ser un poco más astutos. Muchas veces practicamos incorrectamente, cuando la mente se pierde en pensamientos, la jalamos de vuelta y nos aferramos a ella, intentando controlarla. Eso es un error, es una mente no virtuosa. En lugar de aferrarnos, la soltamos, volvemos a cero y comenzamos de nuevo con el objeto de meditación. La mente no es una sola entidad. Creemos que hay una sola mente, por lo que intentamos recuperarla cuando se pierde. Pero en realidad, la mente está en un estado constante de surgimiento y cese. Algunas mentes son virtuosas, otras no. Una mente perdida es no virtuosa, no debemos aferrarnos a ella ni sentir lástima por soltarla. Por ejemplo, al observar la respiración, si la mente se pierde en pensamientos y lo notamos a tiempo, volvemos a cero y comenzamos de nuevo con la respiración. No necesitamos corregir la mente para evitar que se pierda. Si pudiéramos controlarla, la mente sería un yo, pero no lo es. Cuando la mente se pierde, la dejamos ir, ese estado ya ha cesado. En el momento en que nos damos cuenta de que la mente estaba perdida en pensamientos, en ese instante de conciencia, la conciencia ya ha surgido. Estamos observando el objeto, el estado de dispersión o agitación mental, uddhaka. Observemos constantemente los objetos. Si nuestra mente tiende a divagar, entrenamos con nuestro objeto de meditación, cuando la mente divaga, lo sabemos, cuando divaga de nuevo, lo sabemos. En el instante en que la mente divaga, la conciencia recuerda ese estado. Cuando la mente se pierde en el mundo de los pensamientos o salta rápidamente de un lugar a otro, si recuerda el objeto, la conciencia surge automáticamente. No necesitamos calmar la mente ni hacerla permanecer quieta, la mente se calmará y estabilizará por sí misma. Si tenemos conciencia y captamos a tiempo el objeto que se presenta, observamos el objeto, no el contenido de los pensamientos. Por ejemplo, si la mente divaga pensando en nuestro gato o perro, y nos damos cuenta de que pensamos en ellos, no debemos enfocarnos en el contenido, estoy pensando en el perro. Lo importante es saber que la mente se perdió en pensamientos, no en qué pensó. Cuando Luangpor conoció por primera vez al venerable Luangpo Dune, el maestro le dijo que observara la mente. Luangpor no sabía cómo hacerlo, así que recitó en su mente, Buosusudo Karuna Mahanabo. Muchos dirían que recitar Buosusudo Karuna Mahanabo es enfocarse en el contenido de la recitación, pero eso no funciona. Luangpor no observaba el contenido de Buosusudo, sino que veía, la mente está pensando. Si nos enfocamos en el contenido de la recitación, no estamos observando el objeto. El contenido de los pensamientos no corresponde a un objeto real, es un objeto conceptual. Los objetos reales son los fenómenos materiales, ra, y mentales, ma. Saber el contenido de los pensamientos es conocer un concepto, lo que no genera conciencia. Podemos pasar todo el día pensando sin parar.
Pero cuando sabemos en el instante en que la mente se pierde en pensamientos, esa mente perdida cesa, y la mente consciente surge en su lugar, estabilizándose. En el momento en que surge la conciencia, la concentración correcta, el estado en que la mente está estable, siempre surge simultáneamente, de manera espontánea. Por lo tanto, ¿qué debemos entrenar? Entrenamos en observar los objetos. La causa próxima de la conciencia es que la mente recuerde claramente los objetos, que son los fenómenos materiales y mentales, no el contenido de los pensamientos. Por ejemplo, si recitamos Buda, 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 y no olvidamos Buda, solo obtenemos calma. Pero si recitamos Buda, Buda y sabemos que la mente está pensando en Buda, en ese instante de saber, la conciencia surge, y la concentración correcta siempre surge simultáneamente. La mente se estabiliza, convirtiéndose en el conocedor, el despierto, el gozoso. Debemos entrenar la conciencia observando los objetos, que son todos los fenómenos materiales y mentales. Observamos el cuerpo al inhalar, con conciencia, al exhalar, con conciencia, al caminar, estar de pie, sentarnos o acostarnos, con conciencia, al moverse o detenerse, con conciencia. Por ejemplo, mientras escuchamos a Luang por hablar, a veces asentimos al entender, pero sin conciencia, no nos damos cuenta de que el cuerpo está asintiendo. Debemos ver que el cuerpo está en movimiento, eso es correcto. Pero si pensamos en el contenido de lo que Luang por dice y nos perdemos en esos pensamientos, eso no es un objeto real, sino un concepto. El síntoma de la mente pensando es el objeto real. En los primeros días, Luang por no usó la meditación de la respiración, Anapanasati, sino la observación de la mente, Cittanupassana, porque Luang Pu Dune le dijo que observara la mente. Luang por observaba, cuando surgía la ira, sabía que había ira, no se enfocaba en que lo hacía enojar, sino en el fenómeno de la ira. Supongamos que vemos a alguien que odiamos y sentimos aversión. Si nos enfocamos en odio a esa persona, eso está mezclado con pensamientos. Pero si observamos el objeto, la ira surgiendo en el pecho, subiendo a la cabeza, controlándonos, llevándonos a decir o pensar cosas negativas, en el instante en que sabemos que la ira está presente, ésta cesa inmediatamente. Debemos entrenar para ver el objeto mismo, solo entonces surge la verdadera conciencia. Cuando surge la verdadera conciencia, la concentración correcta siempre surge simultáneamente. Por eso, mantengamos el principio de entrenar en observar los objetos. Si somos buenos observando fenómenos materiales, observemos el cuerpo; si somos buenos observando fenómenos mentales, observemos la mente. Luang por enseña desde la perspectiva de los suttas, discursos del Buda. Desde la perspectiva del Abhidhamma, los fenómenos materiales son los más difíciles de observar. Ver el cuerpo inhalar o exhalar no es observar el material verdadero, el movimiento no es el material verdadero. En el Abhidhamma, el material verdadero son los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire. Para estudiarlos, debemos analizar los 4 elementos, pero sin una concentración profunda, esto es difícil. Por eso, los suttas enseñan que la observación del cuerpo, Kayanupassana, es adecuada para practicantes de calma, samatha, mientras que la observación de la mente, Cittanupassana, lo es para practicantes de introspección, vipassana. Pero desde la perspectiva de los suttas, observamos el cuerpo al inhalar y exhalar, al caminar, estar de pie, sentarnos o acostarnos, al moverse o detenerse, con conciencia. Los que alcanzaron el estado de Arahant lo hicieron siguiendo los suttas. La mayoría de las enseñanzas del Buda son de los suttas, solo unas pocas llegan al nivel del Abhidhamma. Por ejemplo, enseñó sobre Tikalaka, la observación de las sensaciones, que, aunque está en los suttas, pertenece al ámbito del Abhidhamma, porque el nivel de Sariputta era elevado. Para nosotros, basta con aprender a un nivel más simple. Si observamos el cuerpo, vemos que el cuerpo que inhala no es yo, el que exhala no es yo, entonces, todo el cuerpo no es yo. No necesitamos saber demasiado ni separar tierra, agua, fuego y aire, eso no es fácil. La separación en los suttas es diferente a la del Abhidhamma. En los suttas, el elemento tierra incluye cabello, uñas, dientes, huesos, etc., el elemento agua incluye orina, pus, etc. Pero en el Abhidhamma, incluso un solo cabello contiene tierra, agua, fuego y aire. Si escupimos, la saliva no es solo agua, tiene olor, un fenómeno material, color, otro fenómeno material, y sabor, otro fenómeno material, aunque no lo probemos. Separar los fenómenos materiales hasta los 4 elementos requiere un análisis muy detallado. Es útil para exámenes, pero difícil para liberarse del sufrimiento. ¿Es posible? Sí, si la mente tiene una concentración profunda. Por ejemplo, Luang por compartió una vez que vio un montón de excremento de perro, húmedo,
con moscas verdes encima, y sintió repulsión. En ese instante, al observar la repulsión, ésta cesó, y la mente se estabilizó. Ese día, la mente era asombrosa, aunque sentía aversión por el excremento, se sumergió en él, separando el color, el olor, el elemento fuego, aire, agua, hasta que solo quedó el elemento tierra seco. La mente transformó un excremento fresco en sus componentes, tierra, agua, fuego y aire. Si practicamos concentración, podemos analizar el cuerpo de esta manera. El corazón contiene tierra, agua, fuego y aire, el hígado también. Pero esto es difícil para quienes no son practicantes de samatha. Por eso, observemos de manera simple, como enseñó el Buda en la observación del cuerpo, inhalar con conciencia, exhalar con conciencia. Si vemos que el cuerpo que inhala y exhala no es yo, todo el cuerpo no es yo. O observamos el cuerpo al caminar, estar de pie, sentarnos o acostarnos. En este momento, mientras estamos sentados, si la mente alcanza un estado de concentración momentánea, podemos ver que el cuerpo es un objeto observado. Mientras escuchamos a Luang Por, podemos obtener concentración. ¿Siente el cuerpo? ¿Puede sentirlo? Es un objeto observado, no es yo. Lo que es observado no es yo. El cuerpo no es yo. Es el nirvana, yo o sin yo. El nirvana también es un objeto observado, por lo que es sin yo. Todo lo que es observado es sin yo. En este momento, mientras estamos sentados, el cuerpo es solo un montón de materia, como un robot en una silla, que inhala y exhala. No es una persona, un ser, yo ni otro. Intenta sentir el cuerpo. Puedes sentirlo entero o una parte, como el cabello. ¿El cabello dice que es yo? Es un objeto observado, no dice que es yo. Una vez, Luang Por fue con varios laicos a rendir homenaje a Luang Tama Abua. El maestro pidió que todos se sentaran en posición de loto durante más de una hora mientras él enseñaba. Al final, solo 2 personas seguían en loto, Luang Por y otro practicante que trabajaba en la compañía eléctrica. El maestro preguntó, ¿cómo está el loto? ¿Qué sienten? El otro respondió, duele mucho. Las piernas duelen. El maestro preguntó, las piernas dicen que duelen. Luang Por entendió, porque ya practicaba. Las piernas no son yo, el dolor no está en las piernas, sino mezclado con ellas. El dolor es un agregado de sensación, vedana, mientras que las piernas son un agregado material, rupa. Las piernas nunca se quejan, es la mente la que se queja. El otro practicante no entendió y respondió con sinceridad, duele de verdad. No estoy mintiendo. El maestro sonrió sin decir nada. Era una persona bondadosa y adorable. Los grandes maestros de antes eran adorables, incluso los que parecían severos, como Ajahn Mahābōbha. Parecía intimidante, pero era muy compasivo. Si te atascabas en la práctica y le consultabas, respondía directamente al punto. Con conciencia, observamos el cuerpo sentado y desarrollamos sabiduría, el cuerpo no es yo. Podemos ver que el cuerpo que inhala y exhala es impermanente, sin yo. Por eso, debemos entrenar constantemente en observar los objetos. Si observamos la respiración y perdemos la conciencia, nos damos cuenta rápidamente, oh, me perdí. Luego volvemos a observar la respiración, y la mente entra en la etapa de desarrollar sabiduría, viendo que el cuerpo que respira no es yo, que es impermanente y sin yo. Así practicamos al caminar, sin intentar que la mente esté quieta o vacía. Luang Por se llama a sí mismo terco porque practicó concentración durante 22 años, logrando solo calma sin desarrollar sabiduría, perdiendo el tiempo. Al meditar, alcanzaba la calma rápidamente, pero no progresaba. Para desarrollar sabiduría, necesitamos conciencia. Si observamos el cuerpo al inhalar y exhalar, o cuando la mente se pierde, y captamos cualquier movimiento del cuerpo, la conciencia surge naturalmente. Algunas personas intentan observar el movimiento del cuerpo, pero se aferran al objeto o piensan en él, o divagan en otros pensamientos. Lo que queremos es solo conciencia. Luang Por Khandé, discípulo de Luang Por Tian, compartió que al principio, Luang Por Tian enseñaba conciencia, pero como la mayoría no lo lograba, creó los 14 movimientos de manos. Sin embargo, las personas se apegaban a los movimientos, perdiendo la conciencia y fijándose en las manos. Debemos saber a tiempo. Si usamos los movimientos de manos como un hogar temporal, vemos que el cuerpo se mueve y la mente es el observador, eso es desarrollar sabiduría a través de los fenómenos materiales. Si la mente se pierde en las manos o en pensamientos, lo sabemos a tiempo. Al hacerlo, pasamos a observar la mente. El mismo objeto de meditación puede usarse para observar el cuerpo o la mente.
Por ejemplo, al respirar, si la mente se pierde, lo sabemos, eso es observar la mente, usando el cuerpo como cebo. Si observamos el cuerpo como un objeto observado, una masa de materia, desarrollamos sabiduría a través del cuerpo. El mismo objeto puede practicarse desde diferentes ángulos, algunos correctos, otros incorrectos. Por ejemplo, cuando los ojos ven una imagen, como un pollo, la mente puede ir hacia el pollo, pérdida, como hacen la mayoría, incluidos gatos y perros. Pero si sabemos que la mente se perdió en la imagen, eso es conciencia. Algunos intentan fijarse en los nervios ópticos, lo cual es imaginario, los nervios no se sienten con los ojos. Fijarse en los nervios ópticos es innecesario y lleva tiempo. Lo correcto es saber que la mente se perdió en la imagen, no en el contenido de la imagen. Si aprendemos un objeto de meditación profundamente, las demás prácticas se vuelven fáciles. Por ejemplo, hay 10 casinas, objetos de meditación. Si dominamos una casina, objeto de meditación, las otras 9 no serán difíciles. Una vez que practicamos una, rápidamente logramos avances y superamos obstáculos. Por lo tanto, elegimos un objeto de meditación que nos resulte cómodo y manejable. Si somos buenos con la respiración, practicamos con la respiración, si somos hábiles recitando Buda, recitamos Buda. Al hablar de Buda, algunos estudiosos de las escrituras dirán que recitar Buda, Buda, es samatha, calma mental. ¿Es correcto? Sí, lo es. Pero, ¿puede usarse para practicar vipassana, introspección? Sí, si conocemos el método. Si recitamos Buda, Buda, para calmar la mente, eso es samatha. Pero si al recitar Buda, Buda, sabemos oportunamente que la mente está pensando en Buda o divaga en otros pensamientos, eso pertenece a la observación de la mente, cittanupassana, desarrollando sabiduría a través de la observación mental. La observación de la mente incluye tanto samatha como vipassana. La observación del cuerpo, las sensaciones, la mente y los fenómenos, kayanupassana, vedananupassana, cittanupassana, dhammanupassana, abarcan ambos. Si observamos continuamente un solo objeto, es samatha, pero si vemos las 3 características, impermanencia, sufrimiento, no yo, entramos en vipassana. Por ejemplo, cuando Luangpo observa la mente, al ver una imagen, la mente cambia, y la conciencia captura ese cambio a tiempo. Al escuchar un sonido, surgen cambios en la mente, placer, dolor, bondad, maldad, y la conciencia los captura oportunamente. Al seguir el contacto entre los 6 sentidos, ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo, mente, y sus objetos, la conciencia sabe oportunamente los cambios en la mente, esto es la observación de la mente. Al seguir observando constantemente, vemos, la mente no es yo. La mente es solo una función de percepción. ¿Qué es la mente? Es simplemente el acto de percibir. No hay mentes individuales, hablar de una mente es solo una convención lingüística. En Tailandia, usamos clasificadores, ¿verdad? Por ejemplo, un elefante, una cabeza de elefante o un elefante. ¿Por qué un elefante? En el bosque, no se dice cabeza, se usa otro clasificador. Para el agua, decimos un vaso de agua, para personas, una persona, para perros, un perro. Estos clasificadores son convenciones lingüísticas. La mente es igual, es informe, sin sustancia. No hay mentes individuales. Llamarlas una mente suena extraño, decir 95 mentes nos confunde, como si hubiera 8 mentes virtuosas grandes, 8 mentes no virtuosas, 8 mentes de resultado. Pero en realidad, no hay mentes individuales. Si las hubiera, serían solo fenómenos meditativos, nimitta, no reales. La verdadera mente no tiene un punto fijo, no viene ni va, surge y cesa en el mismo lugar. Aprendemos gradualmente. Cuando el venerable Luangpo Dune le dijo a Luangpo que observara la mente, Luangpo vio, tras el contacto de los ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo o mente con sus objetos, la mente cambia. A veces surge alegría, a veces dolor, esto pertenece a la observación de las sensaciones, Vedananupassana, pero en el ámbito mental. Las sensaciones físicas y mentales están en lugares diferentes. Durante su aprendizaje con Luangpo Dune, Luangpo observaba las sensaciones mentales, al ver una imagen, la mente sentía alegría, y lo sabía, al escuchar un sonido, sentía dolor, y lo sabía. Al llegar a este punto, la observación se vuelve más refinada, cuando surge alegría, a menudo se mezcla con la codicia, cuando surge dolor, se mezcla con la ira. Así se ven las impurezas mentales, lo que pertenece a la observación de la mente. Por eso, el Buda enseñó de manera progresiva, comenzando por el cuerpo. Pero si somos hábiles,
podemos entrar desde cualquier punto. Si no sabemos por dónde empezar, comenzamos con el cuerpo, inhalar, exhalar, en la observación del cuerpo, Kayanupasana, empezando con la respiración, Anapanasati, porque siempre estamos respirando. Si somos conscientes al inhalar y exhalar, podemos estarlo todo el día. Si al respirar surge alegría en la mente, pasamos de observar la respiración a observar la mente con alegría, entrando en la observación de las sensaciones. Podemos observar más sutilmente, cuando hay alegría, se mezcla la codicia, cuando hay dolor, se mezcla la ira, cuando no hay ni alegría ni dolor, se mezcla la ignorancia. Así vemos las impurezas mentales, entrando en la observación de la mente. Luego vemos aún más sutilmente, cada impureza mental tiene una causa, y cada cualidad virtuosa también. Podemos indagar más profundamente en las causas y efectos, entrando en la observación de los fenómenos, Dhammanupassana. La causa última es la originación dependiente, Paticca-samuppada. ¿De dónde viene el sufrimiento? Del nacimiento. ¿Qué es el nacimiento? Es la adquisición de ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente. Al practicar, soltamos primero los ojos, oídos, nariz, lengua y cuerpo, y luego la mente. Soltar la mente no es descuidarla, sino no aferrarse a ella, no tomarla como yo. Hay nacimiento porque hay existencia. ¿Qué es la existencia? Es el funcionamiento de la mente. ¿Por qué funciona? Porque se aferra, creyendo que esto es yo o mío, esforzándose por proteger la alegría y escapar del dolor. Ese esfuerzo es la existencia, y el aferramiento a la mente es el nacimiento. ¿Por qué hay aferramiento? Porque hay deseo. ¿Qué desea? Quiere alegría, no quiere dolor, es el deseo por las sensaciones. Las sensaciones son la causa del deseo. Con las sensaciones surge el anhelo. Al practicar, vemos este proceso. Si vemos las causas y efectos, entramos en la observación de los fenómenos. Por ejemplo, en la observación de los fenómenos, empezamos con los 5 obstáculos, nivarana, que son impurezas mentales habituales que bloquean el crecimiento espiritual. También obstaculizan virtudes como el trabajo diligente, con los obstáculos, nos volvemos perezosos. Al practicar en la observación de los fenómenos, vemos cómo surgen los 5 obstáculos. Si la mente entra en jhana, absorción meditativa, los obstáculos pierden fuerza. Las cualidades virtuosas son los 7 factores del despertar, Vojjhanga, también parte de la observación de los fenómenos. El factor de la conciencia, Sati-Sambhojjhanga, es diferente de la conciencia ordinaria. El factor de la investigación de los fenómenos, Dhamma-Vicaya, no es análisis intelectual. Todos los factores, conciencia, investigación, esfuerzo, alegría, tranquilidad, concentración y ecuanimidad están orientados a la liberación. La ecuanimidad que es solo calma no es un factor del despertar. Los 7 factores están para la pureza y la liberación. Si la mente alcanza este punto, entra en la sabiduría de la ecuanimidad, Upekkha Gnana, neutral por la suprema sabiduría. Al ver la verdad, que el cuerpo y la mente no son yo ni míos, que son sufrimiento, surge la sabiduría y soltamos, alcanzando la liberación. Los 7 factores son cualidades que nos llevan a la liberación, y se aprenden de manera progresiva. Luangpo rara vez habla de la observación de los fenómenos porque está más allá de nuestro nivel. Simplifiquemos, si alguien tiene mucha ira, observe su mente, sabe cuando está enojada, sabe cuando no lo está. Eso es suficiente. Ayer, Luangpo enseñó a los monjes. Mientras limpiaban mi cuarto, limpiando las ventanas al atardecer, varios ayudaban. Les dije, practiquen. ¿Lo ven? La mente siempre está deseando algo, esto, aquello, practicar, saber, ver, convertirse, obtener, mejorar, liberarse. Sepan qué desean. El deseo está siempre presente. Observen el deseo, ¿qué quiere la mente? Sepan oportunamente, sepan qué desea. ¿Es suficiente hacer solo esto? Sí, lo es. Esto pertenece a la observación de la mente. Saber que hay codicia, el deseo es una forma fuerte de codicia. Solo observar el par, desear y no desear, es suficiente. ¿Cómo no alcanzar los frutos del camino con esto? Entrenen lentamente. ¿Es demasiado difícil? ¿La enseñanza de hoy es muy complicada? Algunos dicen que sí, porque nunca lo han visto. Si lo vieran, sería simple. Lo que no hemos experimentado parece difícil. Antes de que otros lo encontraran simple, también les fue difícil. No importa si hoy es difícil, en el futuro será simple. Pero si hoy nos desanimamos, no aprendemos ni practicamos, la próxima vida será peor,
porque nuestra mente se volverá más débil, más obstinada. Si empezamos a luchar hoy, aceptando la dificultad ahora, el futuro será más fácil.